¿Qué significa estar bajo ley? ¿Y qué significa estar bajo gracia? Van de la mano, ambos términos van de la mano. Para esto tenemos que ir a Romanos, capítulo 6, versículo 14. Este es uno de los caballitos de batalla de las religiones, en el cual las religiones se basan para decir que el Mesías anuló la palabra de Dios. Imagínense tal aberración o tal enseñanza más torcida. Y vamos a leerlo. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. Pero es importante prestar atención a la primera frase del versículo. Todos le prestan atención a este pedacito. Porque no estáis bajo ley, sino bajo gracia. A este pedacito todos le prestan atención, pero no le prestan atención al principio. No le prestan atención a lo que dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, si el pecado no se enseñorea de usted, ahora usted ya no está bajo ley, sino bajo gracia. ¿Pero bajo qué ley? ¿Bajo qué ley? O sea, el único que está bajo ley es el delincuente. Volvamos al código, o más bien a la Constitución española o a las leyes españolas. La ley española, al igual que la ley de toda Hispanoamérica, y uso la ley española es porque el derecho de Hispanoamérica normalmente proviene del derecho romano, que a su vez llegó a España y de España saltó a Hispanoamérica. Por eso uso España. No lo uso por ningún otro motivo, sino que es el derecho que se utiliza básicamente en Hispanoamérica por motivos históricos. Además también uso España porque muchas de las personas que ven nuestros análisis son españoles, entonces utilicemos su país para hacer alusión a su país, sí, y para estrechar los lazos que tenemos que tener entre hispanoamericanos y españoles. Son lazos que no debieron ser cortados y que los políticos fueron quienes los cortaron, para desgracia de ambos polos. Es la verdad. Aunque se nos ha metido tantas mentiras con la leyenda negra, de lo que hablaré en futuros videos en otro canal que haré para este tema. Pero hoy día se trata de estudiar la Biblia y continuemos con estudios bíblicos. Entonces, volvamos a las leyes españolas, como dije. En España existe la Constitución y los códigos penales, civiles, etc. El Código Penal va a estar rondándolo a usted. Siempre va a estar rondándolo a usted rondándolo. Y en el momento en el que usted lo viole, queda automáticamente aplicable a usted. Esto significa que usted quedaría bajo ley. Pero si usted nunca viola el Código Penal español, entonces el Código Penal está presente, pero no es aplicable a usted. Entonces usted no está bajo ley. Se le enseñó al cristiano que el hecho de estar regida su conducta por el Código Penal bíblico, el cual se llama la ley, es sinónimo de estar bajo ley. Y esto es una de las más grandes mentiras que puede existir. Y que el ser humano, o más bien el cristiano, no sale a analizarlo, nunca lo analiza y lo da por sentado. ¿Quiénes fueron los culpables de que esto ocurriera? Los famosos padres apologistas. Ellos se dedicaron, mediante la iglesia primitiva, que debería llamarse la congregación primitiva o la quejilá primitiva, que estas son las palabras correctas. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos comenzaron a intentar separar el pueblo cristiano de el Israel bíblico y a crear algo llamado la eclesia, que después derivó en iglesia, y que es lo que nos ha llevado a estar muy extraviados y a defender la mentira. Entonces, les pido que tengan mucha paciencia porque este tema es bastante complicado, que vaya pausando y que vaya buscando los versículos bíblicos y que vaya analizándolos no con la mente prejuiciada de los conceptos que le enseñaron las religiones, sino que vaya paso a paso y que lea bien, así como acabamos de leer en Romanos. O sea, cuando leemos en Romanos, la primera parte del versículo lo que nos está diciendo es que usted ya no es esclavo del pecado. Entonces, como usted ya no es esclavo del pecado, ahora la ley no se le está aplicando. ¿Pero qué ley? Muchos dicen, es que la ley de Cristo, ¿dónde está el código que hizo nuestro Mesías?
El Nuevo Testamento no es un código nuevo. El Nuevo Testamento se está basando en el Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo se están cumpliendo en el Nuevo y las leyes del Antiguo se están cumpliendo en el Nuevo. Otro gran error que cometen los cristianos es pensar que judaísmo es sinónimo de Antiguo Testamento. Judaísmo no es sinónimo de Antiguo Testamento. Judaísmo son una serie de leyes que inventaron los rabinos y que aplican como si fueran parte de la Biblia. El Mesías los acusaba. El Mesías les decía: ustedes enseñan mandamientos de hombres como doctrinas. Uno de los casos más famosos fue el lavado de manos. Le dijeron: ¿por qué tus discípulos infringen la tradición de nuestros ancestros y no se lavan las manos? Y él llegó y les dijo: ¿y por qué ustedes infringen la palabra de Dios? Le citó la ley. Y también le citó por qué. Porque simplemente no querían atender a sus padres. Entonces ellos decían: bueno, como no quiero atender a mis padres, digo que todo lo que yo tengo es corbán. Al ser corbán no estoy obligado a atender a mis padres. Entonces invalidaban la palabra de Dios por una tradición. Entonces, cuando dije esto, si usted busca en la Biblia dónde está el lavado de manos no existe en la Biblia. Entonces era una tradición humana y la estaban aplicando como una doctrina. Estas son las dos ramas que han llevado al creyente a tal extravío. Y el 99.9% salen a decir o a hablar de la palabra de Dios llamada ley, o Torá, que es su nombre correcto, salen hablando en pasado. Todo mundo dice: la ley era, la ley fue, hablando en pasado. No, señores, la ley es. ¿Por qué? Porque el Mesías no los dice. ¿Dónde nos los dice? Vamos a Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y vamos a ponerlos en pantalla. Léalos y dígame qué explica el Mesías aquí. Continuemos. Que si vuestra justicia no fuera mayor a la de los escribas y fariseos, usted no puede ser salvo. Ahora bien, ¿cuál es la justicia de los escribas y fariseos? Los escribas y fariseos no enseñaban Biblia. Ellos enseñaban algo llamado los Takanot y Maasim. Además de que enseñaban Midrash, Mishnah, Talmud y muchas otras cosas que son el judaísmo. Porque el judaísmo no es sinónimo de Antiguo Testamento, como ya lo he dicho en muchas ocasiones. Aquí les dejaré una foto. Díganme dónde en la Biblia dice que uno tiene que vestirse así. No lo dice. Otra foto. Díganme dónde en la Biblia dice que uno tiene que andar con este gorrito en la cabeza. No lo dice. Y muchas otras cosas que se aplican hoy día como judaísmo no están en la Biblia. Entonces el judaísmo es mandato de hombre y por eso el Mesías contendía contra eso. Muy difícil de explicarle esto a un cristiano porque el cristiano se aferra a decir que él está sin ley. No se puede vivir sin ley. Ustedes saben qué es la ley desde el punto de vista sociológico o de la famosa materia del derecho, que es la que rige todo a nivel mundial. ¿Qué es delito según el derecho? Infracción de la ley. ¿Y qué es pecado según la Torá? Infracción de la ley. O sea, no es que usted no esté regido por una ley, es que usted simplemente no la infringe, no la viola. Ahora bien, ¿qué es derecho? Derecho es el conjunto de normas que rige la conducta humana y esta es una información técnica, o más bien una definición técnica, búsquela en Wikipedia. Eso es derecho. Y entonces, ¿qué sería el derecho divino? Un conjunto de normas que rigen la nación del Creador, que se llama Israel. Y no Israel. Cuando digo Israel y insisto en Israel, no me estoy refiriendo al Israel de los judíos, me estoy refiriendo al Israel de la Biblia, al que usted se injertó en el olivo natural, como hemos hablado en capítulos anteriores. Entonces, ¿cuál es la primera ley que recibe el ser humano? No comerás del fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Eso significa que Adán y Eva estaban bajo ley? No. Ellos no estaban bajo ley. Era un precepto que los rodeaba y que andaba con ellos
Hagamos un supuesto negado de que Adán y Eva jamás hubiesen comido el fruto. No hubiese existido el pecado, no hubiesen existido problemas para la humanidad. Pero al comerlo, ¿qué ocurrió? Quedaron bajo ley, porque una vez la violaron, la ley es aplicable. Eso es lo que significa todo esto. Se ha escrito tomos y tomos y tomos y tomos explicándole al ser humano de que él vive sin cumplir la ley. Señores, hay leyes hasta en la naturaleza. En todo lo que usted haga hay leyes. A ver, utilice su celular de forma desmesurada y se dará cuenta de que varias leyes rigen hasta la tecnología, hasta la naturaleza y hasta todas las cosas. Trate de no dormir durante varios días y se dará cuenta de que hay leyes que rigen su cuerpo también. Porque es necesario que duerma. O sea, hay algo que rige hasta su cuerpo. O sea, para todo hay leyes. Entonces se nos ha enseñado de que vivimos sin la ley del Creador. Claro que vivimos con la ley del Creador. Ahora vayamos a lo que cité. Vayamos a Jeremías y aquí veamos qué es el nuevo pacto o el Brit Hadashah. Aquí nos damos cuenta de que el nuevo pacto, ¿en qué consiste? Es el pacto que hace Dios o el Creador con la casa de Israel y con la casa de Judá. Al hacerlo con la casa de Judá lo hace con los judíos y al hacerlo con la casa de Israel, ¿con quiénes lo hace? Como ya lo dije, las 10 tribus dispersas entre las naciones hoy día se llaman creyentes porque están mestizados y están totalmente perdidos. Y no solo eso, desviados porque ahora dicen que no hay que cumplir la palabra de Dios. Bueno, lo dicen desde épocas de la fundación del cristianismo. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí lo dice. La ley escrita en el corazón. En eso consiste el Nuevo Testamento, o más bien el Nuevo Pacto. La ley está escrita en su corazón. ¿Significa que no hay ley? No, significa que usted no la viola porque mediante el Espíritu Santo fue escrita en su corazón y ahora usted ya no la viola porque el Espíritu Santo le está dictando lo que es bueno, lo que es malo. ¿Pero es suficiente con eso? No, porque usted también tiene la Biblia para leerla y al leer la Biblia usted va complementando y va aprendiendo para no pecar por error. Porque usted sabía que se puede pecar por error, se puede pecar por desconocimiento, pero también se puede pecar dolosamente. Si usted peca dolosamente, hay otras consecuencias. Si usted peca por error, podría de repente pasársele por alto. Pero si usted peca porque no la lee, es como si pecara por dolo. Porque es desconocimiento que usted mismo se ha creado. Usted desconoce porque usted quiere desconocer. Esto es lo que hace mucha gente que está en las religiones. Simplemente no quieren investigar a sus religiones porque piensan que eso los puede liberar de qué. No los puede liberar de nada. Así estuvimos casi todos. No queríamos investigar para no abrir los ojos. Al no abrir los ojos, pensábamos que no nos iba a pasar. Señores, las consecuencias estarán. El hecho de usted no saber no lo va a librar de las consecuencias. Creo que un capítulo no va a ser suficiente. Vamos a tener que hacer varios capítulos sobre este tema. ¿Por qué? Porque se nos está quedando en el tintero las famosas leyes de los gentiles que se citan en Hechos. Las 4 leyes. Absténganse de sangre, de lo ahogado. Otra más que se nos está quedando en el tintero es, como les digo, la otra que se nos está quedando en el tintero es Corintios y Gálatas. Los otros famosos caballitos de batalla que utilizan las religiones para decir que Dios anuló su palabra. Señores, un Dios que anula su palabra no es un Dios serio. ¿De qué se acusa a las religiones? ¿De qué las acusamos? De que no son serias y de que cambian su palabra mediante las luces nuevas, como la famosa secta. ¿Qué les parece? Si las acusamos de eso y Dios cometería lo mismo, entonces, ¿qué clase de Dios tendríamos? Un Dios bipolar que hace lo mismo que los mentirosos. Y Dios no puede mentir, ya lo sabemos. Entonces, como será necesario hacer una parte 2 y tal vez una parte 3, vamos a dejar aquí